fraudes y confusiones de la historia y de la ciencia. El sudario que jamás envolvió a Cristo. En 1898 fue fotografiado por primera vez el famoso lienzo, largo de unos 4 metros, que se conserva aún en la Catedral de Turín, y al cual la tradición le había concedido el rango de santo sudario, es decir, el manto que sirvió para envolver el cuerpo sin vida de Jesucristo poco antes de la resurrección. Antes de esto, la imagen había sido reproducida en el siglo XVI con admirable exactitud por el pintor Julio Gluck en un cuadro admirable que mostraba las huellas ventrales y dorsales del manto. En realidad, el sudario había permanecido desapercibido hasta ese año, 1898, cuando dieron comienzo las discusiones y los comentarios acerca de su verdadero origen. Hubo entonces grandes controversias acerca de si era genuino o si solo se trataba de una falsificación. El sudario que tantas polémicas había provocado, en especial en los últimos años, fue visto por primera vez en el siglo XIV en la iglesia de Lirey, aldea situada en el sur de Périgord, antigua región francesa formada por los actuales departamentos de Dordoña y Lot-et-Garonne, y que siempre se había distinguido por sus trufas y su excelente cocina. En el año 1357, el señor del lugar, Beaufort I de Charny, lo había donado a la iglesia por él fundada, pero se ignora cómo se obtuvo el sudario. Al hacerse público conocimiento de la noticia de que la iglesia guardaba lo que parecía el santo sudario, comenzaron a acudir a ella los peregrinos por millares. Pero Monseñor Henry de Poitiers, obispo de Troyes, ordenó abrir una investigación sobre el lienzo de Lirey. Llegó a la conclusión de que se trataba de una falsificación. La supuesta realidad dejó de ser exhibida y nadie volvió a acudir al lugar, pero solo durante algún tiempo. 30 años más tarde, habiendo sucedido a Geoffroy, su hijo del mismo nombre, se reanudaron las romerías al lugar donde se conservaba un lienzo considerado sagrado. Geoffroy II aprovechó la visita que hizo por aquellos días al legado del Papa de Aviñón para solicitar permiso y exhibir de nuevo la reliquia. Eran los tiempos del cisma de Occidente, cuando los papas fueron a establecerse en la ciudad de Aviñón, situada a orillas del río Ródano y escasos 100 kilómetros del mar. Monseñor Pierre d'Arcy, quien había sucedido a Henry de Poitiers como obispo de Troyes, pidió a Clemente VI, papa de Aviñón, que interviniera en tal difícil asunto. Explicó que su ilustre antecesor había descubierto que el sudario era falso y que él había conocido incluso al pintor que lo produjo. Al principio, el Papa ordenó tender una cortina de silencio sobre el tal sudario, pero cambió de opinión poco más tarde y autorizó su exhibición, pero con una condición: que se informara a los creyentes de que se tratara de una simple imagen del Señor y no del verdadero santo sudario. Es de suponer que al paso de los años se fueron olvidando en la iglesia de esta condición, hasta perderse la memoria de ella. Como puede verse, las primeras dudas en cuanto a la autenticidad del sudario no fueron obra de los científicos, sino de los hombres de la iglesia. En el curso de la Guerra de los 100 años, que no tardó en estallar, el sudario fue sacado de la iglesia de Lirey por Margarita de Charnay, nieta del primer Geoffroy, que no deseaba verlo caer en manos de quienes pudieran destruirlo. Fue a cedérselo, quién sabe si en calidad de préstamo, al duque Luis de Saboya, quien se lo llevó consigo a la ciudad de Turín, y allí ha permanecido hasta la fecha, aunque en 1532 sufrió las consecuencias de un incendio que a punto estuvo de quemarlo y que dejó en el tejido huellas del metal fundido. Después de esto fue entregado al arzobispo de Turín, quien sabría cuidarlo mejor. Desde entonces ha sido conocido como el manto o sudario de Turín. En aquel año 1898, los expertos manifestaron que la imagen aparecía muy poco contrastada y que su tinte sepia no se diferenciaba casi nada del color del lino con que fue tejido el lienzo. Solamente podía distinguirse con claridad si se examinaba desde cierta distancia.
Se procedió entonces a fotografiar el sudario. Reveló una imagen más neta y perturbadora que la simple visión del tejido. El negativo mostraba, en cambio, mayor nitidez del rostro, de facciones alargadas. Evocaba al personaje de Cristo tal como lo pintaron los artistas bizantinos. Es decir, que el sudario actuaba como negativo susceptible de producir positivos mucho más claros. En opinión de algunos científicos norteamericanos que estudiarían el manto de Turín a partir de 1967, que confiaban más en las pruebas de laboratorio, el sudario debió ser elaborado en Europa medieval por un artista desconocido. Para el francés Gilbert Brunet, autoridad mundial en historia de las religiones, el sudario no era más que una falsificación traída de Constantinopla por algún guerrero cristiano que regresó de las cruzadas y debió ser creado entre los siglos XI y XII por unos monjes bizantinos. Afirmaron otros expertos lo siguiente: no existe ninguna prueba de que demuestre la falsificación y sin embargo el sudario presenta dos elementos sujetos a discusión. Uno es que el rostro del supuesto crucificado aparece en el mismo plano del cuerpo, lo cual es anatómicamente imposible. En efecto, en un cuerpo tendido a lo largo, el ángulo de la cabeza es oblicuo con respecto al tronco, porque se encuentra inclinada para atrás. En tal caso, la imagen obtenida debería mostrar únicamente la barbilla, la base de la nariz y tal vez el inicio de las cejas. El otro elemento discutible es que las manos reposan sobre el pubis, lo cual tampoco es posible. En un cuerpo humano sin vida no pueden unirse las manos en esta postura, en ese punto, sino que suben al estómago. Ambas anomalías bastarían para denunciar al sudario como una falsificación y afirmar que fue realizado sobre una estatua de tamaño natural o sobre un modelo vivo. Solo así se tendría suficiente tono muscular para mantener las manos unidas sobre el pubis. Entre los años 1965 y 1973 comenzó a ser analizado el tejido del sudario utilizando técnicas científicas modernas y se presentó un informe con las siguientes conclusiones. A. La imagen no fue pintada sobre una tela normal, porque los pigmentos habrían penetrado en las fibras de lino y éstas estaban coloreadas solo superficialmente. Este punto iba contra del parecer de los escépticos. B. Las pruebas realizadas en el lugar correspondiente a las llagas no mostraban señales de sangre, ni pudo afirmarse que el sudario hubiese envuelto el cuerpo de un hombre muerto en el suplicio. C. Varios expertos sugirieron que pudo haberse utilizado una estatua de madera, cubierta con alguna clase de pintura para crear la figura. En 1973, el criminólogo suizo Max Fried recibió autorización del arzobispo de Turín para recoger el sudario por medio de una cinta adhesiva, partículas de polvo. Anunció después del análisis realizado que había identificado granos de polen de plantas originarias de Francia, pero también de orillas del Mar Muerto. 4 años más tarde, John Jackson y Eric Jumper recurrieron a un complicado proceso informático en la Universidad de Yale para analizar la fotografía obtenida del sudario y lograr una imagen tridimensional, basándose en las intensidades relativas del color en las diversas partes de la imagen. Era un proceso semejante al que se ha venido utilizando para transformar las viejas películas en blanco y negro y en cintas a todo color. Poco después, en una reunión celebrada en Albuquerque, Nuevo México, por el Sturm Shore of Turin Research Project, Jackson y Jumper presentaron su teoría. La imagen de Cristo había sido impresa en el lienzo de lino en el momento mismo de la resurrección, cuando un destello de energía sobrenatural fotografió el tejido con intensidades variables de acuerdo con la distancia que separaba las fibras de lino de cada punto del cuerpo emisor de la radiación. Las conclusiones de Sturm se hicieron pronto famosas y defendidas por los creyentes. En consecuencia, 33 miembros de la organización, entre ellos Jackson, llegaron en octubre de 1978 a Turín, donde por primera vez en los últimos 40 años era expuesto el sudario en su catedral. Para fines del siguiente año, los viajeros habían llegado a la certeza de que el sudario no había podido ser fabricado artificialmente, sino que era de origen sobrenatural.
y en octubre de 1981 volvieron a reunirse, esta vez en New London, para discutir del nuevo asunto. Fue entonces que sufrieron el mayor de los disgustos, o mejor dicho, sufrieron en realidad dos enormes disgustos. Fue primero No Nickel, quien aplicó un lienzo sobre un bajorrelieve humedecido con una solución de óxido ferroso. Obtuvo así una figura asombrosamente semejante a la del sudario. Quiso con ello probar que la imagen del sudario de Turín pudo haber sido obtenida por medios naturales. Sobre una figura en relieve, ¿cómo puede ser un busto o una escultura completa?, añadió. El tejido que sobre ellos se aplique no tendrá proporciones normales, puesto que para cubrir las dos orejas, el lienzo tendrá que dar la vuelta al rostro. Y en consecuencia, terminó diciendo Nickel, el sudario de Turín no pudo envolver un verdadero rostro, sino que la huella fue tomada de un bajorrelieve. Apareció a continuación Walter Macron, químico especializado en el análisis de micropartículas, que había pertenecido en 1938 al STUR. Declaró que el sudario de Turín era una falsificación y que solamente podría aclararse el misterio que ofrecía recurriendo al análisis por la técnica del radiocarbono. En vista de que el arzobispo de Turín no permitía la mutilación del sudario, por pequeña que fuera, echó mano Macron de una técnica novísima, el espectrómetro de masa, que medía la cantidad de carbono 14 presente y requería una cantidad infinitesimal de tejido, tan solo 1 miligramo. Las autoridades religiosas autorizaron entonces el análisis. En abril de 1988 se tomaron 3 muestras de la parte inferior del sudario, 150 miligramos en total, en presencia del arzobispo Monseñor Anastasio Ballester y de varios expertos, entre ellos Gabriel Vidal, del Museo Histórico de Tejidos, con sede en la ciudad de Lyon, capital francesa de las hilaturas. Se enviaron sendas muestras al Museo Británico de Londres, al Instituto Federal de Tecnología de Zúrich y a la Universidad de Arizona en Tucson. Coincidieron los resultados, que se hicieron públicos por el propio arzobispo el 13 de octubre. El lino que sirvió para tejer el sudario fue cortado en una fecha comprendida entre los años 1260 y 1390 de la era cristiana. No pudo haber envuelto el cuerpo de Cristo. Por su parte, Macron llegó a la conclusión, por medio de estudios microscópicos, que el lienzo fue pintado con colores de agua. El veredicto científico resultó inapelable. El sudario resultó ser no una reliquia, sino una obra de arte que podría ser sometida a cualquier peritaje. Por supuesto que el STUR rechazó los resultados obtenidos mediante el análisis. Iban en contra de lo que ellos habían establecido. Cuando los 3 laboratorios mencionados decidieron que el sudario de Turín no era tal, sino una falsificación, surgieron de inmediato las voces disidentes. Declararon los inconformes que el análisis por la técnica del radiocarbono no siempre es digno de crédito, porque es solo aproximado, y se sintieron igualmente ofendidos porque el Vaticano había dado el visto bueno para que se realizaran las pruebas. La determinación de la edad de un objeto de origen biológico permite una precisión, en ocasiones hasta de 15 años, siempre que no sea más antiguo de 8.000 años. Sin embargo, los resultados pueden depender de ciertos factores. En el caso de este lienzo, pudo afirmarse que el incendio sufrido en 1532, que alteró algunas partes del mismo, no pudo modificar los resultados del análisis, que dio en el siglo XIII o el XIV. Por lo que fuera, no hay duda de una cosa. El desconocido artista que produjo el lienzo, seguramente en el cercano Oriente, poseía grandes conocimientos de anatomía, de la circulación de la sangre y de la reacción nerviosa al trauma, así como conocimientos de la Biblia. No era un cualquiera. Finalmente, afirmar que el sudario es una falsificación, lo que había declarado ya el clero en el siglo XIV, no va ni mucho menos en contra de la religión ni es una falta de respeto. Por el contrario, da a conocer la verdad, la fortaleza. Lo sucedido con el presunto santo sudario de Turín debería servir de ejemplo para acabar con las reliquias falsas que tanto abundan. Por ejemplo, en Italia, donde se conocen varias tibias, otros huesos de un mismo santo, distribuidos en diversas iglesias del país.